Gracias, señora presidenta. ¿Qué considera su Gobierno políticas sociales? Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, yo lamento que usted vaya siempre a rebufo de Podemos, que ya me hizo la semana pasada una pregunta muy semejante. En todo caso, yo le contesto encantada. Mire, las políticas sociales son todas aquellas que permiten promover un mayor bienestar para todos los madrileños y especialmente para aquellos que están siendo más desfavorecidos. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica. Muchas gracias, presidenta. Hacer ostentación de que ustedes se caracterizan por el compromiso social de sus políticas se ha convertido en un lema publicitario de su Gobierno. Aseguran que 9 de cada 10 euros son destinados a políticas sociales, o como también afirman, a gasto social. Pero si nos fijamos en lo que encierra esta aseveración, vemos que usted en realidad se refiere al mero cumplimiento de la obligación de su Gobierno de gestionar servicios públicos. Bastaría atender a la clasificación funcional de los presupuestos para ver que no es así. Dentro del gasto público hay gastos sociales, pero no es social toda la inversión que se hace. Lo que la OCDE y la ONU denominan gasto social es el destinado a redistribuir recursos, a atajar situaciones que afectan al bienestar y a reducir la pobreza y vulnerabilidad, formando capacidades indispensables para una vida digna, sana, prolongada, creativa y productiva. Y Madrid, en índices de igualdad y de oportunidad, es la comunidad en la que más se ha incrementado la distancia entre las rentas altas y rentas bajas. También es de las que menos cantidad por habitante invierte, tanto en educación como en sanidad, y la que hace una distribución menos social del gasto. La Comunidad de Madrid es la segunda región de toda Europa con el índice de inclusión social en educación más bajo, 68,8. Le pregunto, señora presidenta, si considera gasto social, por ejemplo, desgravar el importe de uniformes de estudiantes en centros privados o dar ayudas a familias acomodadas. Debería decirnos si esto es más social que atender aspectos básicos como el comedor, el transporte o los libros de familia con necesidades. Cuando asume que el 100% de los gastos en educación de su Gobierno son gastos sociales, ratifica que usted y yo tenemos una gran diferencia sobre lo que consideramos social. Los gobiernos se distinguen no solo en lo que gastan, sino en cómo lo gastan o en cómo entienden el ahorro, por ejemplo, en la contratación de interinos, o cómo interpretan la sentencia del Tribunal de la Unión Europea al respecto. El gasto es social si remedia las deficiencias de la iniciativa individual o del mercado, es decir, si redistribuye. Señora Cifuentes, su Gobierno continúa la estela de los predecesores en la distribución del gasto público. Madrid crece, pero lo hace de una forma tan desigual que a nosotros nos parece insoportable. Sus políticas ni transforman ni son tan sociales, aunque repita una y otra vez el estribillo o nos cante la retahíla de incrementos de partidas de cuya ejecución ya hablaremos. Muchas gracias. Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, mire, políticas sociales son la sanidad, la educación, los servicios sociales, las políticas activas de empleo, el transporte público y la vivienda pública. Y aunque a usted le molesta, porque es que le molesta muchísimo y le resulta muy incómodo, se lo digo una vez más, destinamos 9 de cada 10 euros a políticas sociales. Es decir, destinamos 7 puntos más de gasto social que Andalucía y casi 10 puntos más de gasto social que la Comunidad Valenciana, comunidades ambas gobernadas por el Partido Socialista que, como se ve, tiene prioridades diferentes. Efectivamente, señor Gabilondo, es indudable que ustedes y nosotros tenemos prioridades diferentes, porque yo le voy a explicar lo que es y lo que no es política social. Mire, es política social apostar por la enseñanza pública, por ejemplo, incorporando 1.500 profesores. También es política social incrementar un 28% el presupuesto de la renta mínima de inserción. Es política social mejorar el transporte público, invirtiendo 200 millones de euros más. También es política social congelar los precios del transporte público, congelar el precio del agua, crear un fondo contra la pobreza energética. ¿O no es política social eso, señoría? Es política social también bajar las tasas universitarias, bajar las tasas de las escuelas infantiles, aumentar las becas.
Eso es política social. Esta es la política social que lleva a cabo mi Gobierno, esta es la política social del Partido Popular. Y, en cambio, señoría, no es política social triplicar el número de asesores o de puestos de confianza, como ha sucedido en Valencia, gobernada por el Partido Socialista. Ni tampoco es política social repartir subvenciones para que se rotule en catalán, como está haciendo el Gobierno de Aragón. En Aragón, señoría, eso están haciendo ustedes allí. Y mucho menos es política social crear un fondo de reptiles para repartirse el dinero de los parados, en el caso ERES, entre los amigos afines al Partido Socialista de Andalucía, el mayor caso de corrupción política de toda España. Señoría, tampoco es política social congelar las pensiones, como hicieron ustedes cuando gobernaban en España. Por cierto, señoría, siendo usted ministro de ese Gobierno, eso sí que no es política social. Así que, señor Gabilondo, lecciones de política social de ustedes, a nosotros ninguna. Muchas gracias.